Muy buenos días, estimados amigos y colegas. El día de hoy quisiera abordar el tema de la historia energética de la humanidad. ¿Para qué? Para que podamos entender por qué México en cuestiones energéticas se encuentra muy atrasado, lo cual se refleja en la petrolización de su matriz energética. Comenzaremos con la primera etapa de la humanidad, cuando el homínido deja de serlo y se convierte en el ser humano. ¿Qué ocurre? Al tener mayor uso de la razón, el ser humano comienza a requerir de un cambio en su forma de llevar la vida. A ver, lo primero que requirió el hombre cuando se hizo sedentario fue cultivar, pescar, ¿no? Cazar para poder sobrevivir. ¿Cómo logró esto? Pues usando la energía que tenía a su alcance, ¿sí? Que en este caso era la fuerza humana, era el fuego y el agua. Entonces, resumiendo, la primera revolución industrial de la humanidad, que consistió en dotar al ser humano de instrumentos físicos, fue acompañada por el primer paradigma energético también de la humanidad, ¿sí? En el cual se encuentran todos esos elementos que les había comentado: el agua, el fuego y la fuerza del ser humano. Transcurrió el tiempo y llegamos a 1770, cuando en Inglaterra se presenta la primera parte de la segunda revolución industrial. ¿En qué consiste la revolución industrial? En usar los grandes telares en Inglaterra para aumentar la producción y abrir las puertas de otros países al comercio inglés. Estos grandes telares, que sustituyen a los telares familiares, son movidos por el vapor, ¿sí? Y entonces aquí el segundo paradigma energético es el uso del carbón para calentar agua y producir vapor, que es el que va a mover los grandes telares. Esa fue la segunda revolución industrial con su respectivo paradigma energético. 100 años después, en 1870, en Alemania, se diseña el primer motor de combustión interna que funciona con gasolina, la cual proviene del petróleo. Aquí es cuando comienza la desgracia de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda parte de la segunda revolución industrial se inventa el automóvil, el cual, como ustedes saben, pues funciona con gasolina a través del uso de un motor de combustión interna. Esto es en 1870, reitero. Los países europeos, de repente, con esta segunda parte de la segunda revolución industrial, logran imponer el automóvil como un objeto de uso cotidiano. Y esto significa que nuestra sociedad se petroliza. A partir de entonces vamos a consumir grandes cantidades de petróleo para producir gasolina, para producir aditivos, todos esos químicos que se requieren para que los automóviles, los vehículos, ahora también ya los ferrocarriles, los barcos, etcétera, puedan funcionar. Entonces, esta es la segunda parte de lo que fue la segunda revolución industrial de la humanidad. Pasan otros 100 años y en 1970, ¿no?, a raíz del boicot que aplica la OPEP a los países industrializados, ¿no?, a través de la cual se incrementan los precios de la gasolina, ¿no?, porque se incrementan los del petróleo. A partir de entonces comienza una tercera revolución industrial, ¿sí? Y en esta ocasión también
surge lo que sería el tercer paradigma energético. ¿En qué consiste la tercera revolución industrial? Bueno, en que para poder ahorrar gasolina, ¿sí?, y todos los productos derivados del petróleo, se tiene también que reducir su consumo. ¿Cómo es posible? Cuando una sociedad en esos años, o más bien cuando la sociedad en esos años era derrochadora del crudo, lo que tienen que hacer es llevar a cabo un salto tecnológico para que apoye esta reducción del energético fósil. ¿Qué se inventa para poder lograr ese objetivo? Bueno, la informática, la robótica, que es muy importante, ¿no? Los carros se hacen cada vez más pequeños para que consuman menos petróleo, la biomasa se comienza a usar, ¿sí?, para producir energía y evitar que se gaste el petróleo, entre otras. Eso es lo que se llama la tercera revolución industrial. Y ahora, ¿cuál es el paradigma energético? El paradigma energético es el uso de las fuentes alternas de energía, como son la solar, la eólica, las mareas, la energía nuclear, ¿no? Se pone más atención en la parte hídrica, se construyen más presas y aparece también la energía nuclear. Estos son los energéticos del tercer paradigma energético que acompaña a la tercera revolución industrial. A continuación, ¿no?, tenemos la cuarta revolución industrial, que se presenta a partir del año 2000, cuando en Estados Unidos se proclama el uso intensivo del gas natural. ¿Sí? Todos los países a partir de ese momento deben usar gas para seguir disminuyendo el uso del petróleo, pero porque resulta ser el nuevo negocio. El petróleo es negocio, pero el gas es también un negocio mucho mejor. Y entonces la cuarta revolución industrial, ¿no?, va a consistir del uso de la nanotecnología, ¿no?, sobre todo, que es lo que hace que el mundo cambie. Nuevos productos, ¿sí?, nuevos hábitos energéticos. Todo lo que se espera de una revolución industrial se presenta en el año 2000 con la llegada del presidente George W. Bush, hijo del hoy fallecido George H. Bush, también presidente de Estados Unidos. Ahí tenemos entonces la tercera revolución industrial. Todo se hace más pequeño, se busca ahora, ¿no?, en la física las causas del surgimiento de la nanotecnología y del uso, ¿no?, de este nuevo combustible. Pero aquí está la tragedia. ¿Dónde está México? México no pasó por la tercera revolución industrial. A pesar de que hubo breves intentos por aprovechar las fuentes naturales de energía, no lo hicimos. Y nos quedamos atorados en la segunda parte de la segunda revolución industrial y del segundo paradigma energético, que es el uso intensivo del petróleo. Ya en algunos países, ¿no?, con la famosa 5G, ya están llevando a cabo la quinta revolución industrial y hay nuevos energéticos que son más eficientes, menos contaminantes. La quinta revolución, y en México todavía estamos en la tercera revolución. Esa es la gran tragedia de este país, por haber descuidado el sector de la ciencia y la tecnología, por no haber apoyado, ¿no?, a instituciones como el CIDE, como la UNAM, el Politécnico, en donde se hacían grandes esfuerzos para poder diseñar tecnología que nos ayudaran a aprovechar el sol, el viento, el vapor de agua, etcétera, etcétera. Esa es la gran tragedia de nuestro país, que estamos inmersos todavía, ¿no?, en la segunda revolución industrial. Y lo estaremos por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque el petróleo, aparte de ser un energético, es un instrumento, una herramienta política. En la actualidad en nuestro país, ¿no?, hay muchos políticos que usan al petróleo como una bandera política, ¿no? Dicen que la defienden, pero lo que están haciendo es aprovechándose de ella, de lo que significa para nosotros que es soberanía, dicen ellos, independencia, autonomía, ¿no?, y nos mantienen con una matriz energética petrolizada. El mundo, ¿no?, sobre todo el desarrollado, va a seguir avanzando. Quinta revolución industrial, sexta revolución industrial. No sé hasta dónde vayamos a llegar, pero lo que sí puedo decir es de que nosotros seguiremos en la
segunda parte de la segunda revolución industrial, en el uso intensivo del petróleo. Por eso es necesario acelerar los trabajos. Yo sé que es un poco difícil, más en estos momentos de pandemia, que podamos comenzar con esta sustitución de modelos energéticos, que usemos menos petróleo, que usemos más fuentes alternas de energía. Lo debemos hacer, porque si no, pues los que van a pagar van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos van a vivir en un mundo más contaminado. Países como Dinamarca, ¿no? como Suiza, como Noruega, pues ya cada vez están usando menos y menos y menos petróleo. Y sin embargo nosotros estamos atrapados en este energético que, como todos saben, es fósil y es finito. Llamemos la atención a las autoridades para que dejen de usar el petróleo como una bandera política, la vean como lo que es, ¿no? Un energético que nosotros debemos conservar también, eso sí hay que decirlo, pero también dejar de usarlo. A ver qué es lo que se puede hacer. Muchas gracias.